La música clásica es una corriente que comienza aproximadamente en 1750 y termina en alrededor de 1820 en Europa. Hoy en día se asocia este tipo de música a las personas serias, pues es un estilo culto propio de un ambiente muy formal, refinado y estilista. Los blues es uno de los géneros musicales más importantes e influyentes de los últimos tiempos. Se originó a finales del siglo XIX cuando esclavos africanos fueron transportados a Estados Unidos. Sus letras tienen un aire melancólico en los que se pueden apreciar angustias personales o problemas sociales. El jazz se caracteriza por una serie de elementos: la improvisación, el tratamiento del ritmo, la utilización de notas a contratiempo y sin compás, sus voces, sus orquestas. Uno de los músicos más grandes del jazz fue el trompetista Louis Armstrong. El rock and roll este estilo fue creado por músicos que podían interpretar tanto rhythm and blues como western swing, un estilo popular de música. Dance country utilizaba los mismos instrumentos que el rhythm and blues de aquella época: guitarra eléctrica, contrabajo, batería, y tenía un toque de blues en rhythm and blues. La música gospel es un género musical que nace en las iglesias afroamericanas a mediados del siglo XX, gracias a la fusión de los cantos espirituales de los esclavos negros que abrazaron la fe cristiana y los himnos tradicionales de la música blanca. La música gospel es un tipo de música de uso congregacional. La música soul es un género de música popular afroamericana que influyó notablemente en muchos géneros posteriores, por ejemplo, la música funk, el dance, el hip hop y el rhythm and blues contemporáneo. Se desarrolló en los Estados Unidos a finales de la década de 1950, de la música gospel y otros estilos. El rock se trata de un estilo musical muy amplio, ya que dentro de este género se incluyen una enorme variedad de estilos de música popular. Su origen lo tiene en el rock and roll, aunque a su vez también recibe influencias del folk y de los blues. En el rock se utilizan habitualmente instrumentos como el bajo eléctrico. El country fue un tipo de música que se comenzó a forjar a principios del siglo XX en Norteamérica y también en Australia. Fue el origen de otros muchos estilos musicales posteriores. Los géneros musicales que influyeron en el country fueron varios, como los blues, el gospel o la música de inmigrantes como la de irlandeses. El funk o música funky es un tipo de música cuyo origen data de la década de los 60. Músicos de origen afroamericano fusionaron estilos como el jazz, el soul y otros latinos para crear este género musical, donde se le da mucho más protagonismo al ritmo que a la melodía. La música disco es un género que surgió principalmente en Estados Unidos en el año 1970. Como ocurre en cualquier otro tipo de música, tuvo influencia de otros estilos como lo eran el soul, el funk y el de rhythm and blues. La música techno se desarrolló en Detroit a principios de los 80, cuando los DJs de las discotecas comenzaron a hacer temas de baile electrónico. Utilizaron cajas de ritmo y sintetizadores electrónicos con teclados para añadir acordes y melodías. La música pop en realidad no es ningún género musical. Música pop significa popular y, como su nombre indica, es música para las masas. En este sentido, fuera de la música pop encontraríamos la música clásica y otras formas artísticas similares. El reggae, este estilo musical, es de origen jamaiquino y de religión rastafari, pero se ha popularizado de manera tal que ahora en todo el mundo se puede escuchar a un fanático del género. Es un ritmo simple y repetitivo que lleva generalmente a las personas a la relajación. El hip hop se desarrolló a finales de los 70 y fue creado en los barrios marginales de la ciudad de Nueva York por adolescentes afroamericanos. Junto con este estilo nacieron también otros movimientos artísticos como lo es el breakdance y los grafitis.
El flamenco es la música tradicional española que nace en el sur de España y está íntimamente relacionada con la cultura gitana. Sin embargo, las raíces del flamenco se encuentran en el mestizaje cultural que se dio en Andalucía en tiempos de su creación. Reggaetón es un género musical que se originó en Puerto Rico a finales de los años 90. Está influenciado por el hip hop y la música latinoamericana y caribeña. La voz incluye el rapeo y el cante y es un estilo musical muy bailable. Heavy metal. Se trata de un estilo que tiene su origen en un movimiento juvenil como que estaba en contra de los sistemas sociales y la educación. En cuanto a heavy metal como música, Black Sabbath fue una banda que participó en la constitución de los cimientos de este estilo musical. El rap. Este género surgió como un movimiento social de expresión de clases oprimidas como los afroamericanos y latinos viviendo en Estados Unidos, más específicamente en los barrios neoyorquinos, mezclando elementos del hip hop con letras y maneras de cantar bastante combativas. Folk realmente viene del inglés y hace alusión a la música folclórica moderna. En cada región es habitual que empleen sus instrumentos, como por ejemplo la armónica en Norteamérica, la gaita en Escocia y el violín en Irlanda. La electrónica, esta música está completamente generada de manera virtual, siendo desarrollada desde la década de los 80 en Alemania, apoderándose rápidamente de la escena mundial hasta la actualidad, donde es uno de los grandes géneros predominantes.